En la conferencia de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento de las varices sin cirugía, realidad o ficción. Con este título tan llamativo vamos a intentar esclarecer alguna duda que hoy por hoy se presenta en las consultas habitualmente de cirugía vascular sobre los múltiples tratamientos que existen en la patología varicosa, en las varices. Hablaremos de las cirugías convencionales y hablaremos la alternativa a esas cirugías convencionales, como son el tratamiento con radiofrecuencia, el tratamiento con endoláser, las esclerosis con espuma y también de los tratamientos en las arañas vasculares, en las telangiectasias, que van a ser tratamientos estéticos, que realizaremos con técnicas completamente diferentes, como van a ser las crioesclerosis, las esclerosis con microespuma o las esclerosis líquidas. Bien, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a un martes más de las aulas de salud del Hospital Viamed Los Manzanos. Como siempre, bienvenidos a la Asociación de Sordos. Y esta tarde nos toca el tema de varices, que obviamente pues que es una cosa que se da con muchísima frecuencia en mujeres, hasta casi un 60% de la población lo tiene, y es una enfermedad eminentemente femenina. Y para ello tenemos pues a uno de los mejores especialistas aquí en La Rioja, el doctor Miguel Ángel González Arranz, que pasa consulta en el Hospital San Pedro y también con nosotros en el Hospital Los Manzanos, y está haciendo una técnica bastante revolucionaria de tratamiento de las varices sin cirugía, que si es realidad o es ficción, pues ahora nos lo dirá Miguel Ángel con su charla. O sea que cuando quieras, Miguel Ángel. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la dirección del Hospital Viamed su invitación un año más a las charlas que estamos celebrando esta tarde. En segundo lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer a todos ustedes la presencia aquí. Entre las muchas opciones que se pueden hacer en Logroño por la tarde, pues elegir oír hablar de medicina pues es como mínimo de agradecer. Y como condescendencia, pues me comprometo a intentar ser lo mínimo o lo menos técnico posible para que sea amena, divertida y sobre todo que salgan con las ideas y los conceptos claros. Muy bien, la charla la hemos titulado Tratamiento de las varices sin cirugía, realidad o ficción. Hasta la fecha, el tratamiento de las varices, y en la fecha actual también, es correcto esa actitud, nosotros las varices las solucionamos con una cirugía mediante anestesia general, anestesia regional y eliminando las principales venas que fallaban, que eran la vena de la safena interna y la safena externa. Y además se completaba la cirugía eliminando esos paquetes varicosos que se ven. En la actualidad están surgiendo muchos tratamientos alternativos a esta conocida cirugía de varices, que seguro que todos ustedes tienen algún conocido que ha pasado por ella, ¿no? Técnicas que aportan ser mínimamente invasivas, que tienen recuperaciones sobre todo mucho más rápidas, que no tienen necesidad de realizar esa anestesia general o regional que hablábamos antes, que la podemos hacer con una anestesia local y que en la mayor parte de ocasiones podemos evitar pasar por el quirófano. En los medios de comunicación hay múltiples referencias al tratamiento de las varices sin cirugía. De hecho, se habla de remedios incluso milagrosos, y si nosotros utilizamos el buscador de información más grande que tenemos en la actualidad, que es Internet, y ponemos en Google tratamiento de las varices sin cirugía, a capela y en castellano, pues nos aparecen ni más ni menos que 365.000 enlaces. De esos 365.000 enlaces nos podemos volver locos porque se nos va a hablar de geles fríos, medidas de herbolarios, radiofrecuencia, cirugía, láser cutáneos, medias, chiva, vapor de agua, láser endovenoso, espuma. Y nos tenemos que hacer varias preguntas, evidentemente, como se hace aquí en Pato Donald. ¿Son todas las varices iguales? Para poder contestar al título de la conferencia. ¿Sirven estas técnicas para cualquier tipo de paciente? O sea, yo tengo un tipo de variz y me vale cualquier técnica de las que podemos mencionar, o a lo mejor mi tipo de variz me condiciona a que utilicemos unas técnicas u otras. ¿A qué especialista tengo que acudir? O sea, yo tengo varices y lo normal, ¿a quién voy? ¿Al varicero? No, tengo que ir a algún especialista. ¿Cuál es el especialista que lleva las varices? ¿En qué consisten estas técnicas? Eso es lo que vamos a intentar explicar también. Y sobre todo, y la conclusión y el inicio, ¿se pueden tratar las varices sin cirugía? Este año el maestro Padilla seguro que estaba pensando delante de su primer toro, pues me quitaría las varices, pero con el miedo que tengo al quirófano, una pregunta que posiblemente nos hagamos más de uno. Vamos a con la primera pregunta. ¿Son todas las varices iguales? Pues la contestación es clarísima, no. Y esto es la clave de la conferencia.
En la calle, generalmente, etiquetamos cualquier venita que tenemos en la pierna como variz. Y esas venitas, vamos a hablar desde las venitas pequeñas hasta las venitas grandes. No es lo mismo esta variz que tiene el famoso ciclista Georges Hincapie, que esta otra variz, que es muy frecuente y que es presente en muchísimas mujeres, que es una araña vascular racemosa, en forma de racimo, por eso le ponemos ese palabra los médicos de racemosa, que esta variz, que la vamos a llamar variz troncular. Estas varices se comportan diferentes, no es lo mismo estas que estas, porque su comportamiento, el de las varices tronculares, está considerado una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, vamos a empezar a hablar de las varices tronculares, qué son, por qué se producen y cómo se tratan. Porque si no entienden ustedes cómo se produce una variz, difícilmente van a poder entender qué intentamos hacer los médicos o qué técnicas y qué aportan esas técnicas para solucionar esas varices. Las varices tronculares tienen un tamaño superior a 4 milímetros y se van a producir porque existe un fallo de las válvulas y además se asocia a fallo de las venas principales de la pierna que están a nivel de la ingle o detrás de la rodilla, que es lo que quiere decir hueco popliteo. Y lo más importante de esta diapositiva es que pueden producir complicaciones. Y además las varices no desaparecen de ninguna manera por sí solas, es decir, que una vez que tenemos varices, va a ir produciendo y desarrollando el daño en la pierna hasta poder producir úlceras a nivel de los tobillos, trombosis de estas venas dilatadas o, si nos damos un golpe, un sangrado de esa variz. Esta es una pierna sana. La función de una pierna sana, de una vena sana, es llevar la sangre del pie al corazón. Para esto, las venas tienen un sistema de válvulas. Van a estar dispuestas con un sistema de válvulas. Esto es una vena y vamos a ver la animación. En la que la sangre va a ascender hacia arriba y cuando va a bajar la válvula se cierra. Esto es una vena enferma. Se ha producido un fallo en esa válvula, a este nivel, la sangre retrocede hacia abajo y esa vena poco a poco se va dilatando. Es una vena que no funciona correctamente y es lo que los médicos llamamos una variz. Veamos la otra animación. Aquí está la vena, sube la sangre hacia arriba y evidentemente la sangre baja porque la válvula no cierra correctamente. Cuando nosotros estamos de pie, como estoy yo ahora, cuando vamos al cuarto de baño, cuando tosemos, cuando hacemos un esfuerzo de levantar un peso, la vena tiene que soportar una presión hacia abajo. Por eso la vena sana va a cerrar la válvula, por eso la vena enferma va a fallar y va a producir que la sangre retroceda hacia abajo. Y por eso los médicos siempre aconsejamos a un paciente que tiene varices, póngase usted unas medias de compresión, camine, evite estar de pie dentro de lo que pueda uno, muchas veces por sus razones profesionales, ¿no? Porque al comprimir, con la media de compresión, aproximamos los dos labios de la válvula y esa válvula que llamamos los médicos insuficiente se convierte en suficiente. Espachurramos la pierna y los dos labios se aproximan. Y mejoramos la circulación, que no solucionamos, mejoramos la circulación de esa pierna que no funciona la circulación venosa correctamente. Hasta la fecha, como decía antes, el tratamiento y en la actualidad también se ha venido realizando con la cirugía de varices. La cirugía que ha requerido una anestesia general o regional que obliga a abrir la ingle, como tenemos aquí esta imagen operatoria. Esta que está cogida con la seda es la vena que está fallando. Nosotros, esta pinza lo que está cogiendo es la vena femoral principal y lo que vamos a hacer es cortar a este nivel la vena y toda esta vena que falla, quitarla. El resto de las varices las vamos a ir eliminando con pequeños cortes. Hacemos un pequeño corte y extraemos la variz hacia arriba. Esta es una imagen quirúrgica de campo operatorio. La cirugía se completa con un vendaje de compresión que va a estar una semana. A la semana quitamos los puntos, dejamos una media elástica durante un mes y se aconseja al paciente un mes de baja. Puede caminar, no es necesario la utilización de muletas, pero sí que vamos a encontrar, puesto que la cirugía va a tener agresión,
va a haber herida, puede haber sangrado, puede haber hematomas, puede haber molestias, puede haber infecciones. Entonces el posoperatorio de las varices, siempre que se lo recomendamos a un paciente porque él necesita intervenirse, yo os lo digo, la cirugía de varices es una cirugía mayor, y aunque suele ir muy bien y las complicaciones no suelen ser graves, hay que tener mentalidad de que puede producir cierta agresión a la pierna y podemos estar más o menos con molestias tras la intervención quirúrgica. Y si yo estoy como el maestro Padilla, que no me quiero operar, o sea, resulta que tengo varices, me las han diagnosticado, me han hecho una ecografía, me dicen tengo varices de las gordas, que puedo tener complicaciones, pero no me quiero operar. ¿Qué alternativas tengo? Pues es donde empieza la conferencia, tratamiento de las varices sin cirugía. Muy bien, nos van a hablar de medias elásticas, como mencionaba antes. El médico de cabecera puede darnos pastillas que a lo mejor a ustedes les suenan. En anuncios de la tele se habla de remedios milagrosos con el láser, de alguna empresa que no quiero mencionar, o ahora últimamente se anuncia un gel maravilloso que se llama Libariz, que te das un spray y te desaparecen las venas. ¿Vale alguna para algo? Pues no, no vale ninguna para nada. Las medias pueden aliviar los síntomas, las pastillas pueden aliviar los síntomas, pero nos vamos a quedar con las varices porque si no las tratamos no se pueden eliminar. Luego volvemos a estar en el punto de partida, todavía no tengo nada, o sea, hasta ahora cirugía. Bueno, ¿qué más técnicas tengo para intentar solucionar esas varices sin tener que pasar por el quirófano o sin tener que sufrir una intervención quirúrgica? Muy bien. Primera, la esclerosis con espuma o FOAM. Es lo mismo, espuma y FOAM, hay muchas manifestaciones. Nosotros lo que hacemos es, con las medicinas, montamos una espuma como la del jabón, que lo que se basa es en crear burbujas. Si esa espuma es muy densa, la llamamos FOAM. Si esa espuma tiene la burbuja pequeña, la llamamos microespuma. Y si tiene la burbuja normal, la llamamos espuma normal. Aparte de eso, tenemos otras técnicas, como son las técnicas que vamos a llamar endovenosas. Una de ellas es la ablación con radiofrecuencia Closer-Fast. Otra técnica va a ser el láser endovenoso, que no es el láser cutáneo que mencionaba antes. El láser cutáneo puede servir, dentro de unos limitados resultados, puede servir para las arañas vasculares, las arañas estéticas, que hablaré luego al final de la charla. El láser endovenoso al que me refiero, igual que la radiofrecuencia, son técnicas que se van navegando por dentro de la vena. Y últimamente están surgiendo técnicas que no es que sean incorrectas, sino que está por demostrar que sean correctas. Posiblemente dentro de 5 años o 10 años tengamos ya datos para decir que obtienen buenos resultados o tan buenos resultados como obtiene hasta la fecha la cirugía convencional, como es la ablación con vapor de agua o láser de última generación. Vamos a intentar describir un poquito las técnicas. Ya estamos en la pregunta de ¿y qué técnicas tengo para poder operarme, al revés, para poder tratarme sin tener que pasar por la cirugía? Láser endovenoso. Conceptualmente, para un médico y para el paciente, tratar con láser endovenoso y tratar con técnica con radiofrecuencia es similar. Consiste en pinchar la vena, vamos a hacer una punción y a través de un catéter vamos a ir navegando por dentro de la vena. ¿Cuál es la ventaja del láser? La ventaja del láser es que está indicado en las venas grandes, como veíamos antes, que se puede hacer con anestesia local, que no produce dolor, que el tratamiento es en el día y que la recuperación es en 24-48 horas. A esto me refiero que los periodos de baja laboral suelen rondar entre las 48 horas y 3-4 días, mientras que la cirugía habitual de varices hablábamos de un periodo de hasta un mes. Vamos a ver una animación de en qué consiste el láser, que es la mejor manera de entenderlo. Esto representa una vena y nosotros vamos a navegar con un catéter dentro de una vena. Una vez que tenemos el catéter, subimos la fibra láser. La fibra láser va a actuar sobre la vena a través de energía lumínica. El láser no es ni más ni menos que una de luz muy intensa que puede llegar a producir quemadura. La vamos retrocediendo y va, como ven ustedes, dañando la vena, produciendo una quemadura de ella. Me voy a centrar más en el tratamiento con la radiofrecuencia porque es la técnica que nosotros en este momento estamos realizando. Como les decía al principio, conceptualmente son similares. La diferencia que tenemos es que la radiofrecuencia va a utilizar una energía térmica en lugar de lumínica. Ventajas similares. Lo vamos a hacer con anestesia local. Con un único procedimiento vamos a solucionar todo el problema de la variz
a diferencia de la espuma, que luego lo comentaré cuando hablemos de las técnicas con espuma, que van a requerir varios procedimientos en la sala para poder solucionarlas, no produce dolor. Lo que más llama la atención, o más nos llama la atención a los médicos, es que cuando hemos tratado a una persona a través de radiofrecuencia, a la hora de estar intervenido le preguntas: ¿qué tal estás? Pues no me duele nada, chico, como si no me he hecho nada. Hablas con él a las 4 horas para mandarlo para casa, es que no necesito ni un Termalgin, ni un Nolotil, ni nada. Y al día siguiente tampoco cuentas, ni tienen dolor. No necesita inmovilización, a las 2 horas del procedimiento le vamos a mandar para casa, con un vendaje que va a durar 2 o 3 días, al tercer día retiro el vendaje y se pone una media de compresión y, como insisto, mínimo tiempo de baja laboral, 48 horas o 7 días, dependiendo de la actividad de cada persona. Pero aquí siempre cuento un caso de un paciente que operé de las 2 piernas, como pone en el último línea, porque se puede tratar las 2 piernas en el mismo procedimiento, y era un chico joven, con unas varices muy extensas, era camionero, era autónomo y con la situación laboral que tenemos todos ahora, no podía dejar el camión, un chofer internacional, no podía dejar el camión porque se estaba jugando su trabajo. Tenía una úlcera en la pierna muy seria y se le trató con radiofrecuencia las 2 piernas. A las 24 horas de la cirugía cogía el camión, yo llegué al trato de que, bueno, pues te coges el camión y te vas. Y me llamó desde Bélgica, que estaba estupendamente. Yo pensé que ibas a Valencia o algo así, a Bélgica, pero con el ejemplo quiero decir que el confort del paciente con una técnica de este estilo es extraordinario comparado con una técnica habitual de cirugía convencional para la variz. Vamos a ver un caso real de un paciente en el cual pues tiene, como distinguía antes, esas varices grandes, esas varices tronculares, no son esas arañas que luego veremos. Ya está en la mesa operatoria, lo primero que hacemos es pintar la pierna. Vamos a necesitar, este es el equipo de radiofrecuencia, aparte del equipo de radiofrecuencia tenemos un ecógrafo. Ven ustedes que estamos trabajando en el quirófano, nosotros por protocolo trabajamos siempre con anestesista, aunque no se van a hacer heridas, desde nuestro equipo somos partidarios de trabajar en quirófano por una cuestión de esterilidad. Vamos a introducir un catéter dentro de la vena y puede producir infección si no trabajamos con condiciones totales de esterilidad. Ese es el motivo único y exclusivo por el que tratamos en quirófano. Hay en otros países y en otros centros que trabajan las varices con radiofrecuencia en consulta. Nosotros no somos partidarios de eso, pero con este matiz de entrar al quirófano no lo equiparen ustedes a una cirugía. Entramos al quirófano por una cuestión de seguridad, de esterilidad, para evitar infecciones. Este es el dispositivo de radiofrecuencia, este es el aparato que nos va a dar la energía y la temperatura que tiene que alcanzar el catéter, y este es el catéter que va a entrar por dentro de la vena. El catéter tiene un terminal, como ven aquí, que es el que va a aplicar esa energía. Durante la intervención nosotros lo que hacemos es un buen rastreo con un ecógrafo para poder ver dónde colocamos el catéter. Aquí ya tenemos el catéter puesto. Vamos a ver una animación de cómo se maneja el catéter. Son imágenes reales, Introducimos el catéter, es una única punción, no hay heridas, esto se hace con un poquito de anestesia local, estamos charlando con el paciente, no tiene dolor y a través de esta única punción subimos el catéter hacia adentro. El aparato aplica la energía y el cirujano va retirando el catéter a lo largo de la vena. Otro ejemplo de otro acceso. Y siempre lo que vamos a hacer es controlar esa punta del catéter para acceder a esa válvula. Recuerden ustedes las primeras diapositivas que veíamos esa válvula que fallaba. Entonces tenemos que llegar con el catéter a la válvula que está fallando. No es cuestión de tratar la variz que se ve. El problema no está ahí, está en la válvula que falla. Y la válvula que falla no siempre está en la variz que nosotros vemos clínicamente. Como todos pueden ver, que está clarísimo, el catéter está colocado en la posición adecuada. Si hay alguno que no lo ve, que levante la mano. A lo mejor les pongo yo una pista. El catéter está dentro de la vena, las paredes rojas es la vena y lo amarillo es el catéter. Les juro que lo del rojo y amarillo no iba con ninguna coña en la actualidad. Aquí tenemos otra vez otra punción a través de la que accedemos al catéter en otra persona. Y aquí vamos a ver una animación. Cortesía de Covidien, que es el laboratorio que nos proporciona todo el material, en el que se ve fenomenalmente pues, cómo actúa el catéter. Esta es la vena femoral, la famosa de los toreros,
Esta es la safena que nace en la femoral, y lo que nosotros antes teníamos que abrir aquí para poder tratar y desconectar, que veían antes en la fotografía, el catéter ha llegado desde una punción a la altura de la rodilla y está eliminando el funcionamiento de la vena. Se va retirando en esa maniobra que veían ustedes de cirugía real, se va retirando el catéter progresivamente y la vena va quedando sellada. Así es como entró el paciente y tras el tratamiento solamente quedan múltiples punciones, no se ha dado ningún solo punto en la pierna. Vamos a hablar de otra técnica, la espuma. Es una técnica que hoy por hoy está muy de moda y yo creo que es de los primeros enlaces que salen cuando lo buscamos en Internet. En primer lugar, origen español. Los médicos españoles han aportado cosas muy buenas a la comunidad científica y en esto, pues, más todavía. El doctor Cabrera es un médico de Granada que es el que desarrolla esta técnica y la desarrolla, aunque nosotros los médicos íbamos pinchando las varices, sobre todo las varices pequeñas desde hace muchos años, desde hace muchos siglos. Se sabía que si pinchabas una vena y la metías algo dentro, un jabón, por ejemplo, la vena fallaba y se tapaba, pues el doctor Cabrera va desarrollando una espuma y lo que va haciendo es que se va animando con su experiencia a tratar venas cada vez más grandes, de tal manera que podemos llegar al tratamiento de venas de grueso calibre únicamente con la espuma. Por tanto, inyectamos con una aguja muy fina dentro de las venas diferentes sustancias y, como les mencionaba antes, podemos administrar esclerosis con espuma a grandes venas, pero también se la podemos poner en lugar de una espuma, una esclerosis líquida, únicamente un fármaco, una esclerosis con microespuma, que les explicaba, o una crioesclerosis con nieve carbónica, que es otra técnica que explicaré al final. ¿Cuáles son las ventajas del tratamiento? Bueno, pues que el tratamiento sirve prácticamente para todo tipo de varices. Se hace en consulta, no requiere baja, está indicada sobre todo en las personas que ya están operadas de varices múltiples veces y tienen varices a pesar de los varios tratamientos anteriores, y tiene una serie de inconvenientes. El primero de ellos es que no se hace en una sola sesión como es la cirugía con radiofrecuencia o el tratamiento con radiofrecuencia. El tratamiento con radiofrecuencia, tienes varices, vienes por la mañana al Hospital Los Manzanos, te tratamos y a las 2 horas de la intervención que dura 1 hora escasa, te vas para casa. Aquí no vamos a pasar por el quirófano, no necesitamos ingreso, pero podemos necesitar varias sesiones. Vamos a ir a la consulta, mía en mi caso, y en una sesión de entre 30 minutos, 45 minutos, vamos a ir pinchando las venas con esa espuma de manera indolora, pero va a haber que repetir a la semana, a los 15 días, hasta un número de 8, 10, 12 sesiones, cuando son muchas varices, menos sesiones, 4, 5, cuando hay pocas varices. Además tiene otra segunda pega que estamos todavía los médicos luchando, ¿no? Que es que tiene un poco mayor de porcentaje de recanalización. ¿Qué significa eso? Que tiene un poco mayor de porcentaje de que vuelvan a salir varices o que esa variz que hemos sellado con la espuma se haga permeable que los tratamientos que mencionaba antes como la radiofrecuencia. Imágenes de la consulta en la que hemos pinchado a la paciente una serie de palomillas, de agujas muy finas, indoloras, que es que ni se ha dado cuenta que no se notan ni que te pinchan. Tumbamos a la paciente y lo que tenemos es pues, 3 cablecitos que entran, o 4 cablecitos que van a entrar a la variz. Se prepara la espuma con un sistema de jeringuillas, se conecta al catéter. Ya ven ustedes que los catéteres anteriores están llenos de sangre, se ve rojita, y este ya está blanco, porque este ya lo hemos tratado. Y ahora van a ver cómo se administra la espuma, cómo va cambiando el color, cómo va entrando dentro de la vena. La paciente no siente absolutamente nada, esto es completamente indoloro. Y ya está tratada. Luego iremos a la otra palomilla para continuar el tratamiento. Esta es una paciente que venía con unas varices desarrolladas, y así es como ha quedado. Esa variz ha desaparecido. Al principio, la primera pregunta de si todas las varices eran iguales, recuerden ustedes esa imagen, había unas varices que eran grandes y que las llamábamos varices tronculares y unas segundas varices que llamábamos varices estéticas porque eran de mínimo desarrollo. Esta es la diapositiva. Varices tronculares, varices estéticas.
Les decía a ustedes que tienen comportamiento diferente y que, por tanto, van a tener que recibir tratamientos diferentes. Hemos quedado que al tratamiento a las varices tronculares las podemos ofrecer cirugía, como hasta la fecha, endoláser o radiofrecuencia, espumas y otras técnicas alternativas que les explicaba antes, que están por demostrar, pero que, bueno, posiblemente en un futuro tengan mucho que decir. ¿Qué le hacemos a las arañas vasculares? También podemos hacerlas espuma, las vamos a hacer técnicas de escleroterapia, técnicas de crioesclerosis o láser transcutáneo, láser totalmente diferente al láser que yo les mencionaba para las varices, para este láser que hablábamos aquí de las varices tronculares. Este, les insisto, va por dentro de la vena, igual que va la radiofrecuencia. En este, el láser va a ir por la piel. Las varices estéticas hay que tener claro que no es un problema de salud, pero, aunque no es un problema de salud, debemos descartar que existan otro tipo de enfermedades asociadas. Y, por tanto, es imprescindible un estudio vascular completo. Ya tenemos otra de las preguntas resueltas. Vale, yo tengo varices y tengo varices estéticas. ¿A quién tengo que acudir? Podría acudir a un médico estético o podría acudir a un centro de estética. Pero si tengo que hacerme un diagnóstico previamente, tendré que acudir al cirujano vascular para que me haga una ecografía vascular y me diga si tengo o no tengo un problema de base. Posteriormente, una vez que tengo esa ecografía, ya tomaré la decisión que quiera. Pero, desde luego, que primero es, hoy por hoy, obligatorio hacer un ecodoppler vascular a cualquier persona que se va a tratar de varices, tanto terapéuticas, tanto tronculares, como les decía antes, o estéticas. Si nosotros hacemos el ecodoppler, esa ecografía, y vemos que las venas, las válvulas funcionan bien, nos estamos quedando únicamente en arañas que hay en la piel de componente estético. Tratamiento: esclerosis. ¿Qué pasa si yo tengo esas arañas vasculares, me hacen el ecodoppler y resulta que tengo un problema de que me fallan válvulas y me fallan las venas principales de la pierna? Pues que tengo que solucionar eso. Yo a mis pacientes siempre les pongo el mismo ejemplo. Como les decía a ustedes, es un problema de que falla una válvula. Vale, vamos a poner un ejemplo muy ilustrativo. Imagínense ustedes que esa válvula es un grifo abierto. El grifo abierto, lo dejo abierto, se llena el agua del lavabo y se cae el agua del lavabo al suelo. Si yo me pongo a recoger el agua del suelo, seguro que cualquiera de ustedes va a decir, ¿pero qué haces? Cierra el grifo y luego, una vez que cierres el grifo, haz lo que quieras con el agua del suelo. Incluso igual se evapora, pero cierra el grifo. Ese es el problema y el concepto fundamental de por qué hay que hacer un ecodoppler. Porque si yo tengo un punto de fuga abierto y yo me estoy intentando quitar las varices con la técnica que sea, estoy perdiendo el tiempo. Porque esa presión que va a producir el fallo de la vena va a facilitar que vuelvan a aparecer. Es decir, la recidiva es segura. Recidiva, como les decía antes, es que vuelvan a aparecer varices, es segura. Por tanto, si tengo esa enfermedad, aunque no la vea las varices desarrolladas porque me falla una válvula, tengo que corregirla. Una vez que la tengo corregida, podré pasar al tratamiento estético. O si no, evito este paso. Porque si no corrijo esto, no hacemos nada. Y ahí está la clave. Ahí me tienen haciendo una ecografía muy detallada a un paciente. Igual me prolongué un poco en el tiempo y se me fue el santo al cielo. Aquí estamos haciendo un estudio con una transiluminación para hacer todavía un mejor mapa de la vena y encontrar esa vena que a lo mejor clínicamente no la vemos bien, por dónde navega y por dónde va, para poder actuar con mayor sentido. Y aquí ustedes ven pues, el tratamiento de esa vena que tras la transiluminación se ve perfectamente, la podemos pinchar con espuma. Por tanto, la clave del éxito es un correcto diagnóstico. Si no hacemos un correcto diagnóstico, difícilmente, o tenemos mucha suerte, con una casualidad tremenda, pero difícilmente vamos a obtener ni siquiera un resultado mediocre. De las técnicas de estética, son completamente diferentes a las técnicas de las varices desarrolladas grandes, tronculares, que he mencionado a lo largo de la conferencia. Todas ellas se van a basar, en lugar de quitar la vena, se van a basar en introducir un fármaco dentro de esa vena pequeñita, porque esa vena tiene tan poco calibre que no podemos tratarla, no podemos navegar con un catéter por dentro, no podemos quitarla con una pinza, es minúscula, tiene a veces ni 1 milímetro, tienen micras. Una de las técnicas que nosotros desarrollamos es la crioesclerosis. ¿En qué consiste? Bueno, pues es una técnica que se la debemos al doctor Ripoll, compañero y amigo mío, gran cirujano. Desarrolló esta técnica, él se daba cuenta que él tenía un fármaco, que era la glicerina cromada, que es un jabón,
que obtenía unos resultados con muy pocas complicaciones, aunque el fármaco no obtenía el mismo poder de dañar la vena que tenían otros fármacos, pero las complicaciones eran mínimas. Y dándole vueltas al tema, se dio cuenta que si era capaz de bajar ese fármaco a 42 grados bajo cero, obtenía una técnica muy segura, con muy pocos efectos secundarios y con magníficos efectos terapéuticos. Esta parrilla de esta diapositiva es la clave de un tratamiento estético. Si yo a un tratamiento estético aseguro que tengo pocos efectos secundarios y obtengo buen resultado estético, pues estamos próximos a la técnica ideal o de elección, mejor que la ideal, de elección para una patología de este estilo. Este aparatito que ven, esta es la criojeringuilla. Es un contenedor que lo que hace a través de la nieve carbónica, que se obtiene con CO2, logra conseguir que la jeringa que está en su interior mantenga esos 42 grados bajo cero. Vamos a hacer varias sesiones a la paciente, entre 3 sesiones y 12, dependiendo del volumen de varices que tenga. Sesiones que duran 30 a 40 minutos, múltiples punciones a lo largo de la pierna. Esa punción irrita la vena cuando la introducimos el fármaco y por eso se pone así de roja. Esto es un resultado óptimo tras un tratamiento de escleroterapia con crioesclerosis. Así tiene que quedar la pierna, porque eso significa que la vena ya sale de la misma sala inflamada, es decir, ya la estamos dañando. El tema de no doloroso, sobre todo es interesante que no requiera anestesia. Esos pinchazos es muy variable la sensación de molestia que tiene cada paciente. Va desde decirme la gente que no nota absolutamente nada y que se me quedan medio dormidas en la sala, hasta decir que ay, 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 cuánto le duele. Así que en este tema no hago demasiado hincapié. Pero lo que sí que me interesa es que no interfiere con la actividad diaria, que no interfiere con la actividad laboral, que nosotros hacemos nuestra jornada diaria rutinaria, vamos a la sala, nos pinchan y nos vamos para casa. Vamos a ver una simulación de una esclerosis con microespuma, en la que vamos a pinchar una araña vascular muy llamativa y van a ver ustedes el efecto. Se monta la espuma, la misma que usábamos para las varices grandes, la pinchamos, se administra y la vena va desapareciendo. Con esa simple punción, toda esa vena tan dilatada la hemos eliminado. Otra simulación, vamos, no son simulaciones, son imágenes reales, quiero decir, otro vídeo. Aquí estamos pinchando una zona del tobillo, vean ustedes cómo se pone más blanquito. Antes de que vean los 3 pinchados, fíjense cómo está el tobillo. Nosotros llamamos esto corona flebectásica, bueno, tiene mucha congestión venosa. Si el hombre está tumbado, si este estuviera de pie, es ese tobillo típico que se ve morado, amoratado, violeta. Y van a ver ustedes cómo ya esta zona ya está más pálida, ya está más blanca. Y aquí, con una punción de una aguja de insulina, vean cómo va desapareciendo toda la vena. El resultado con 3 pinchazos, que es indoloro, pues es prácticamente eliminar el 80% de las venitas que había en esa zona. Por tanto, a las varices estéticas les podemos ofrecer esclerosis líquida, les podemos ofrecer esclerosis con microespuma y les podemos ofrecer crioesclerosis. Al final, el resultado bueno lo obtenemos mezclando las 3 técnicas en lugar de una sola. Generalmente una paciente mezcla varios tipos de venas, entonces lo que hacemos nosotros es mezclar varias alternativas terapéuticas para obtener el mejor resultado. La unidad de fleboestética surge desde la unidad de cirugía vascular, ante la múltiple demanda que teníamos de pacientes muy concretos que nos visitaban con una patología vascular muy diferente, que era la patología estética venosa. Y entonces la desarrollamos aparte. Por tanto, en la unidad de flebología estética vamos a ofrecer un estudio ecográfico para hacer un análisis del tipo de varices, para ver si necesita o no necesita la cirugía antes de hacer cualquier tipo de tratamiento y, por supuesto, buscar la mejor opción a cada paciente. Esa pregunta que nos hacíamos al principio de ¿y me vale cualquier técnica para cada paciente? Pues yo creo que ya la tenemos más que contestada. No, hay muchos tipos de varices, yo puedo tener diferentes tipos de varices en mi pierna y será diferentes técnicas las que me puedan aplicar en dependencia de lo que yo desarrolle. Por tanto, en esa unidad vamos a ofrecer atención integral del paciente con varices desde un punto de vista siempre de un cirujano vascular con una valoración completa.
Vamos a hacer una cirugía mínimamente invasiva, se puede ofrecer una cirugía con radiofrecuencia, se puede ofrecer escleroterapia, esclerosis con espuma, esclerosis con microespuma o la criosclerosis que hablaba antes. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, pues les pongo resultados reales de pacientes míos de la consulta. Esta es una chica de 35 años que viene con un problema de arañas vasculares en esta pierna. También tenía en esta zona, pero tenía asociada un problema de fallo de la safena, de la vena principal de la pierna izquierda. O sea, que le hacemos la ecografía, viene por arañas vasculares, pero esta pierna no funciona correctamente. Luego hay que hacerle una cirugía previa. Hacemos una cirugía con radiofrecuencia. Esta es la pierna a los 3 días de la cirugía con radiofrecuencia. Este es el punto de punción. No se ve ni un solo hematoma, la pierna está completamente normal y iniciamos el tratamiento escleroterápico. ¿De acuerdo? Vean ustedes cómo ha ido desapareciendo las venas tras la sesión y esta zona de venas que teníamos también aquí en el muslo también ha desaparecido. Una paciente que nos viene con un problema de tras un golpe le sale una araña vascular, eso es muy frecuente, pues muy antiestética, era una señora joven, se veía mucho esa pequeña zona, con 2 sesiones de escleroterapia la zona desaparece. Esta pigmentación que se ve un poquito más oscura, esa se reabsorbe completamente a los 3 meses, 2 meses del tratamiento, quedando piel completamente normal. Una paciente con unas arañas vasculares de desarrollo en la cara anterior de la pierna derecha, tras la escleroterapia, tras la escleroterapia, este es el resultado. Una paciente con una patología estética muy abigarrada, arañas vasculares de muchísimos años de desarrollo, tanto en las zonas del muslo, en la zona de cara interna, tras la escleroterapia, este es el resultado. Estas imágenes que ven, les vuelvo a decir que son pequeños hematomas de las punciones que se reabsorben completamente. Otra paciente con una araña muy grande en esta pierna, fíjense de pierna derecha, aquí la tiene cambiada, pierna derecha, la araña, esta es la araña ha desaparecido completamente. Tras la sesión, esta foto la hemos tomado al terminar la sesión, esta zona que hemos tratado está enrojecida. Otra paciente con mucha patología, tras la sesión queda así. Una araña vascular dependiente de una variz y combinamos 2 técnicas, tratamiento con espuma y tratamiento con criosclerosis. Vean aquí un detalle más ampliado. Este es el resultado final tras 4 sesiones de escleroterapia. Y nada más, agradecerles mucho su atención y decirles que, aunque sale Pluto aquí ladrando, perro ladrador, poco mordedor, no tengan miedo en ir a las consultas del médico, que no mordemos a nadie, que aunque tengamos mal día, vuelvan otro día, que seguro que lo tenemos mejor, pero que por eso no dejan de acudir, porque la clave es hacer un correcto diagnóstico. Muchas gracias. Pues como dice Pluto, el doctor Miguel Larraz, es la hora de preguntar. O sea que seguro que tenéis más de una pregunta para cada tipo de variz. ¿Alguna pregunta? ¿O ha quedado todo muy claro? Que sean fáciles, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. El problema parece que son las válvulas las que crean las varices, ¿no es eso? Correcto. Y las válvulas no se pueden sustituir, operar o algo así. Pues para un tema de varices, no. Las válvulas se sustituyen cuando fallan las venas principales de la pierna, que van pegadas al hueso. Usted habrá oído hablar de las trombosis venosas profundas. Bueno, las trombosis venosas profundas no es la trombosis de una variz. Aparte de las venas que van por debajo de la piel, tenemos venas muchísimo más grandes que van pegadas al hueso y que son las que van a llevar la mayor parte de la circulación de la pierna. Por eso otra pregunta muy frecuente que nos hacen en consultas: ¿y qué me pasa si me quitan las venas Pues no pasa nada, las de fuera se pueden quitar todas. La pregunta que usted me hace, esa técnica, y es una técnica muy compleja, que se llama transposición de válvulas, se hace cuando fallan las válvulas de la vena principal de la pierna. Se hace en muy pocos centros, es una cirugía tremendamente agresiva porque hay que desmontar prácticamente la pierna y desde luego en cirugía de varices no se hace.
Pero es buena pregunta, porque los casas comerciales ya le dan vueltas al tema y te dicen, bueno, y si puedo navegar con un catéter por dentro y darle un chispazo con radiofrecuencia, pues a lo mejor también podría navegar con un catéter por dentro y dejar una especie de stent, ahora que está tan de moda, que tiene una válvula artificial. Es buena idea, tomaremos iniciativa en el... Sí, a ver si la podemos patentar. Pero el stent es Pero hoy por hoy es no se muy hace. caro. No, hoy por hoy no se hace. No se hace. Sí, bueno, era lo que usted ha dicho, que uno también se pregunta eso. Es decir, hombre, cuando se hace el estudio, se ve si yo puedo, si otras venas pueden sustituirme a esas, ¿no? Pueden sustituir todas, es decir, ¿Todas, que una vena... seguro? Sí, sí, segurísimo. Es decir, que entonces ya consiste la técnica cómo eliminar esas varices a través de los diferentes sistemas. Exacto. ¿no? Sí. Entonces, la radiofrecuencia y la El endoláser, láser parece que son muy parecidas, ¿no? Técnicamente, sí, tienen matices de resultados. Tienen matices de resultados y otro tipo de matices. Por ejemplo, en la actualidad solamente hay un equipo de radiofrecuencia que comercializa un único laboratorio. Está aprobado por la FDA, que es uno de los mayores organismos de control de técnicas médicas y quirúrgicas que existe, que es americano, y hay un protocolo tremendamente establecido de cómo se trata una variz con radiofrecuencia. En el láser tenemos diferentes equipos, hay diferentes casas comerciales, hay múltiples variedades de los láser y no hay una técnica aceptada protocolaria. Es decir, que cuando hablas con compañeros que hacen láser, cada uno aplica un poco el láser a su manera. En buenas manos obtiene unos resultados magníficos, tan buenos como puede tener la radiofrecuencia, pero hay una diferencia, ya le digo, de concepto, porque hay muchas máquinas diferentes en el mercado, todavía no hay un criterio unánime de cómo hay que desarrollar esa técnica. Bueno, yo sigo preguntando. Pregunte, si no hay nadie más. Sí. Entonces, parece ser que la técnica de radiofrecuencia es muy novedosa, ¿no? Porque el tema de la espuma ya lleva años. Y tenemos ya mucha experiencia en ese sentido, en la espuma. Parece ser que hay que volver a... El tema de la radiofrecuencia lleva muchos años en Estados sí. Unidos. Lo que pasa es que en España se ha introducido más tarde. Ya hay bastantes centros realizándolo. Lo que pasa es que está bastante más extendida la técnica de la espuma. Entraría también a pequeños matices de tratamiento con espuma correcto o tratamiento con espuma incorrecto. Es decir, que hay muchos centros o muchos sitios que se ha etiquetado de tratamiento con espuma y, bueno, no se estaba realizando adecuadamente. Entonces hay que ponerse en manos de un profesional. Hay que ponerse en manos de un especialista. Sí, porque claro, uno dice, bueno, pues estos tratamientos son modernos y a lo mejor dentro de 4 años dice, oiga, no sé, es decir, que ahí lo que se consigue es cerrar la circulación por esa zona por medios diferentes mecanismos, ¿no? Exacto. Y que no sean reversibles. Eso es lo que buscamos. Sí. De hecho, la lucha que tenemos es que no sea reversible. Lo ha dicho usted muy bien. En medicina siempre uno pregunta, bueno, que sea uno el primero, ¿no? Que sean otros, a ver lo que pasa. Entonces, bien, yo es que he estado en la Seguridad Social y me dicen, no, nosotros solamente quitamos las venas. Bueno, quitamos, es decir, no sé. Los equipos de Seguridad Social... ¿Me dicen eso? No. Sí, los equipos públicos, correcto. Los equipos públicos en la mayor parte de centros de España se realiza cirugía estándar de variz. Entonces, claro, yo según esta conferencia que he visto, parece ser que eso es lo que no se debe hacer. No es lo que no se debe hacer, sino que a la alternativa a esa cirugía... Yo he empezado la conferencia hablando de la cirugía convencional de varices que yo realizo. Sí, que es también. Y todas las técnicas que se presentan en el mercado, lo que tienen que demostrar es que son tan eficaces como la cirugía convencional. Por ahora han demostrado que son tan eficaces algunas, no todas, algunas. Y que son más eficaces que la cirugía convencional, no lo ha demostrado ninguna. Lo que sí que es verdad es que estas técnicas demuestran que son menos agresivas. Pueden ser a largo plazo igual de eficaces, pero una radiofrecuencia es más estética, con mayor confort tras la intervención, con mejor posoperatorio. Esos son los matices que vamos a poner, pero a largo plazo, al paso de 10 años, una cirugía convencional de varices, los médicos la llamamos gold standard, es decir, es el estándar de oro, es contra lo que los médicos hoy por hoy tenemos que cualquier técnica demostrar que es tan buena como esa, y hoy por hoy la cirugía sigue siendo válida. Sí, lo que pasa es que claro, según va avanzando la edad, pues claro, va más complicación.
complicaciones y todo. Claro, evidente, pero aquí hay dos matices de la sanidad pública. Uno, la cirugía con radiofrecuencia tiene un coste. Un coste es mayor, obviamente, tener que manejar un catéter de ese estilo, que si te hacen, te quitan la safena mediante cirugía convencional. Los hospitales públicos valoran en gran medida el coste y la eficacia, evidentemente. Entonces hay un tema de coste muy grande. ¿Por qué estas técnicas quedan en ámbito privado? Pues porque en la sanidad pública hay ciertas técnicas que serían hoy por hoy inasumibles. De la misma manera que tampoco en una sanidad pública un equipo de cirugía vascular va a ofrecer tratamiento estético. Si ofreciéramos, mire usted, con las varices que tenemos en las sanidades públicas, que yo también trabajo en ámbito público, con las varices que hay, y hay unas listas de espera tremendas, si añadimos varices estéticas, bueno, la lista de espera no se podría atender a la gente. Entonces hay que priorizar ciertas enfermedades que tienen mayor trascendencia, mayor importancia, y las que no la tienen, pues quedan en un ámbito privado. Sí, pero como hemos visto, todo esto estamos hablando de algo preventivo, es decir, primero hacemos un estudio y decimos, ojo, quítate esas arañas, que no son estéticas, que ni mucho menos tienes por dentro. Sí, ni mucho menos es preventivo. Cuidado, tratar la variz preventivamente es incorrecto. No, bueno, preventivo no, es decir que nosotros hacemos un tratamiento de la variz porque no funciona. Nos va a prevenir también de ciertas complicaciones. Exactamente, porque si no, evita la aparición de complicaciones que producen las varices grandes. Exacto. Bien, con lo cual la medicina tendría que ir por ese sitio, ¿no? Pero bueno, ya lo ofrece, ¿no? Yo entiendo. Es que estamos entrando en una conversación, además yo creo que un poquito acaparada entre usted y yo, de mundo público a mundo privado, que creo que no es el motivo de la conferencia. Pero vaya, yo le entiendo la pregunta perfectamente. Bueno, gracias. De nada, de nada. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos alguna pregunta por aquí? Pues nada, sí, ahí hay una. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me podía usted explicar por qué algunas varices no son operables? No es que no sean operables, vamos a ver. Antes estaba explicando que el tema clave de una variz es ver cuál es el punto de fuga, ¿no? Por eso es tan importante hacer la ecografía, ver cuál es la válvula que falla. Cuando la válvula falla a nivel abdominal, a nivel pélvico, que es donde otro punto de fuga que podemos tener, no se puede llegar con ninguna técnica de las que he mencionado. Hay técnicas para intentar cerrar esos puntos de fuga, que es la embolización pélvica, que no es el motivo de esta conferencia, pero que los resultados que obtiene no son muy alentadores. Y si no hay demasiada clínica, ese tipo de varices que fallan en la zona abdominal no se tratan. ¿Qué ocurre? Pues vuelvo a ser el ejemplo del lavabo, pero ahora se lo voy a poner diferente. Imagínese usted que dejamos el lavabo abierto, se me llena el agua el lavabo, se me llena el agua el suelo y me hace una gotera y yo vivo en el piso de abajo. ¿Cómo cierro el grifo? Ese es el problema de una variz pélvica. No puedo llegar a cerrar ese grifo. Por eso no es que se etiquete de inoperable. Inoperable no es nada. Quiero decir que al quirófano y a tratarla se puede hacer. Lo llamamos inoperable porque no vamos a obtener buen resultado. Porque le vamos a quitar la variz y lo más probable es que le vuelvan a salir al año. De la misma manera, más feas, más grandes o peores. Entonces decimos, bueno, pues mira, tienes varices que a mí no me gusta etiquetar inoperables, porque todo hay que sopesar qué complicaciones han dado. Es una variz más complicada que no vamos a obtener los mismos resultados que una variz si a lo mejor falla a un nivel que podemos acceder con la técnica que sea. O sea, ¿me quiere decir que se curan en salud? ¿Ustedes? ¿Cómo que me curo en salud? No. Cuando dicen no son operables... No. Yo no se lo digo es por algo. Sí, bueno, sí, mire, yo no... Generalmente cuando tenemos estas conferencias uno suele contar, ustedes, ¿no?, la sala, suelen contar experiencias personales con otro médico. Tiene que partir de varias premisas. La primera, que lo que dice otro médico no es un dogma de fe. A lo mejor usted lo que le han comentado en una consulta, otro compañero, no es un dogma de fe.
Usted lo puede aplicar y creérselo a pies juntillas, pero a lo mejor ese médico no tiene toda la razón, tiene solamente un porcentaje de razón. Yo quiero decirle que inoperable no es la palabra, aunque usted, por lo que entiendo o sobreentiendo, se lo ha comentado un especialista o un médico, ¿no? Inoperable no es la palabra. Quiere decir que es una variz que se está produciendo desde un punto que yo voy a acceder mal. Si accedo mal y la trato, lo más normal es que esté quitando el agua del suelo sin cerrar el grifo. Entonces, no es curarte en salud, sino decirle a la paciente que las técnicas que hay para solucionar eso son demasiado agresivas para el resultado que podemos obtener. Tienen que tener todos ustedes en cuenta que cuando hablamos de técnicas, sea la que sea, en cualquier enfermedad hay que poner una balanza. El riesgo que tiene lo que hacemos los médicos con el beneficio que obtenemos. Si yo le estoy diciendo a usted para operar unas varices que lo que le puede producir es una úlcera en la pierna, una trombosis de una variz que nunca es grave, puede ser latosa pero nunca es grave, o un sangrado que nunca va a ser grave, si yo le voy a proponer una cirugía en la que usted me firma que tiene un 10% de mortalidad, o que puede tener complicaciones muy graves, incluida la muerte, o que puede tener complicaciones muy graves, peores que la que produce la enfermedad, es obvio que no está indicado operar. Y eso pasa en cualquier técnica médica. O sea, los médicos decidimos tratar cuando el beneficio que vamos a obtener con el tratamiento supera el riesgo que tenemos. Y esté usted por segura que hasta tomarse un triste Termalgin tiene un riesgo. Cualquier acto médico tiene un riesgo. Desde que tomemos una simple aspirina hasta que nos operen de corazón. Todo tiene un riesgo, unas técnicas más que otras. Y lo que hay que hacer es sopesar con mucho sentido común y sobre todo muy avalado con la experiencia científica qué riesgo estamos proponiendo a un paciente. ¿Vale? Muchísimas gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Sí, la verdad es que se supone que avanzará con el tiempo las técnicas y están avanzando un montón. Y sobre todo las vasculares, no solamente en coronarias, a nivel vascular, a nivel cerebral, se está avanzando un montón, pero bueno, cuando la válvula falla, poco remedio. Una pregunta por allí. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando se produce una tromboflebitis, ¿la solución es extraer la vena? ¿Perdón? Cuando se produce una tromboflebitis, por ejemplo. Si la solución es extraer la vena. Sí. Me pregunta usted. Quitar la vena, sí. Bueno, primer matiz. La tromboflebitis es una palabra no término médico. Es una palabra que se utiliza habitualmente en la calle. Hay que saber dos cosas, que lo que en la calle llamamos tromboflebitis se compone de dos enfermedades principales. Lo que llamamos una trombosis venosa superficial, es decir, una trombosis de una vena superficial, o una trombosis venosa profunda. Las dos se etiquetan en la calle como tromboflebitis. La trombosis venosa profunda es un cuadro grave, potencialmente mortal, aunque su porcentaje de mortalidad es muy bajo, pero es un cuadro grave. La trombosis venosa de una variz o de una vena superficial es un cuadro moderadamente, vamos a decir, moderado, no vamos a llegar a la gravedad, ¿vale? Hay mucha diferencia. Si se produce una trombosis de una variz, existe indicación de cirugía de varices, porque ya tenemos una de las complicaciones que producen las varices. O sea, ya no estamos actuando antes de que se produzcan las complicaciones, sino que ya las tenemos. Esa variz ya no está compensada y entonces está indicado operar de varices o solucionar esas complicaciones que han surgido en la variz. No es exacto el término al que se refiere usted de quitar esa variz trombosada en completo, sino de tratar la patología de varices. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, pues Miguel Ángel, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido además lectivo, lo has dejado todo muy claro porque preguntan muy bien y muy justo. Y hasta el próximo martes, que tenemos un tema de cardiología, de los reconocimientos cardíacos en los deportistas y en los no deportistas. Hasta la semana que viene entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias.